Y hermano, es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes realmente. Y vamos a ver realmente, vamos a estar estudiando lo que es la vida de Cristo en orden cronológico. Cómo se colocaron las circunstancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver esa primera parte para nosotros saber de dónde salieron las diferentes sectas de los fariseos, los saduceos, qué es lo que creían, los escribas, los herodianos, los celotes. Y así podemos nosotros saber bien qué es lo que sucedió durante el periodo intertestamentario, porque es bien importante saber eso, ¿no? Y cómo el Señor, a través de las profecías de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 específicamente y capítulo 11, cómo estas profecías acerca de los reinos que iban a gobernar sobre Jerusalén de los gentiles, cómo se llevaron a cabo y cómo esas profecías influenciaron aún a algunas de las personas que trataron de conquistar y cómo la palabra de Dios les ayudó a impedir de que realmente le hicieran daño a Jerusalén. Es increíble ver cómo la profecía bíblica es realmente historia dada por adelantado, ¿verdad? Y cómo a pesar de que el Señor dejó de hablar por 400 años, Él les había profetizado qué iba a pasar durante esos 400 años, ¿no? Y gloria a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga durante toda esta conferencia y vamos a ver prácticamente el aspecto del periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, y luego vamos a ver más tarde lo que es el aspecto cultural de cómo se desarrolló la religión y la cultura. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte. Y también vamos a ver un bosquejo que está en la última página de sus cuadernillos. Está el bosquejo del panorama de la vida de Cristo en orden cronológico. Y entonces ustedes lo pueden ver en su última página cuando lleguemos allí. Vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender lo que es una descripción breve del curso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a aprender en este curso, hermanos? Pues en este curso comienza con los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento antes de que amaneciera la luz con el nacimiento del Mesías. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1 del 9 al 12? Nos dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, es bien importante porque nosotros veamos que en este estudio vamos a recorrer el ministerio de Juan el Bautista, vamos a cubrir el bautismo y presentación del Mesías, la tentación de Jesús, y luego vamos a ver que a medida que Cristo se desarrolla, detalla la vida de Cristo desde su nacimiento, primera infancia y crecimiento, y vemos que va haciendo especial énfasis en el discurso del Sermón del Monte. Vamos a ver, bien importante. Vamos a ver también la formación de los 12, haciendo hacedores de discípulos, cómo el Señor comenzó a formarlos, y vamos a aprender bastante de eso. Vamos a ver la oposición que enfrentó Cristo. Vamos a ver también la semana de la pasión y culminación con la muerte y victoriosa resurrección de Cristo para ya darnos la gran comisión, ¿verdad? Entonces vamos a aprender bastante de eso. Además, en este curso se va a enseñar, hermanos, y se enfatiza la doctrina de la persona y la obra de Cristo, el Evangelio. ¿Quién es Él y su obra consumada en la cruz? Y estudiaremos la divinidad y humanidad del Mesías, reconociendo que Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Amén. Y qué bueno, hermano, porque la palabra de Dios también nos dice a nosotros en Juan 17:9, y nos habla de la esencia de cómo conocer a Cristo. Y dice la palabra de Dios así en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, al único Dios verdadero,
¿Y qué? Y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Cristo es tener vida eterna, amén. Y vamos a conocer a Cristo como nunca antes a través de este estudio de la vida de Cristo. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar concentrados, que aparte nuestra mente hacia la verdad de la palabra de Dios. Como dice en Juan 17, dice el Señor orando en su oración sacerdotal, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre celestial, gracias porque tenemos la misericordia y tu gracia, Señor, para poder nosotros ir a través de la vida de Cristo, mostrándola a través de los 4 evangelios y sobre todo de los 3 sinópticos, Señor, y podamos aprender y salir edificados de cómo se colocaron las cosas en orden, sobre todo en el evangelio de Lucas, que está más escrito en cronológicamente, Señor. Y podamos nosotros ver acerca de nuestro Salvador y podamos aprender también desde esta primera sección, que es el periodo intertestamentario, qué sucedió durante ese periodo. Y podamos nosotros edificarnos con tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos representados aquí, pastores, líderes y todo miembro de iglesia que está aquí en la conferencia, y que podamos concentrarnos en tu palabra, Señor. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo, Señor, para que ilumine tus escrituras y veamos a través de tus páginas a Cristo como nunca antes lo hemos visto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver el panorama de la vida de Cristo, y allí en la última página ustedes pueden ver y pueden ir conmigo a través de lo que vamos a estar viendo. Primero vamos a estar hablando del periodo intertestamentario. Luego vamos a ver los escritores de los evangelios, y vamos a ver que los evangelios nos van a mostrar a nosotros pues lo que es Lucas, Mateo, Juan y Marcos, y vamos a ver cómo ellos escribieron de la vida de Cristo y cómo ellos son complementarios y nos muestran toda realmente la historia, cómo sucedió, como 4 testigos que están en una haga de cuenta que fueron protagonistas de ver un accidente. Cada persona te va a contar detalles y la historia completa de cada uno de los testigos muestra el panorama completo de cómo sucedió un accidente, ¿verdad? Una escena de crimen también sucede así, ¿verdad? Con los testigos los sacan y reúnen toda la investigación, y a través de los testigos pueden tener la escena completa. Lo mismo ocurre con los 4 evangelios, y vamos a estar viendo eso, ¿no? Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el prólogo de la vida de Cristo, el prólogo. Y vamos a estar viendo bien claramente pues cómo el Señor estaba preparando la escena para que Cristo entrara en la tierra, ¿no? Cómo la palabra de Dios estaba preparándose, y a través del Imperio Romano, las vías y todo esto. Y vamos a ver bastante acerca de aquello, ¿no? Luego también vamos a ver los visitantes angelicales con revelación especial. Y vamos a ver obviamente cómo la intervención angelical con la aparición del Mesías, ¿verdad? Cuando el verbo se hizo carne y cuando Cristo se encarnó en este mundo. Y vamos a ver esas revelaciones angelicales, ¿no? Luego entonces es esa primera parte que comprende estos primeros 4 puntos, nos habla de los antecedentes de la vida de Cristo. Y luego vamos a ver su vida y ministerio ya con su nacimiento. Tenemos el nacimiento y la primera infancia del Mesías, vamos a estarla viendo, bien importante ver eso. Luego vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo y tentación de Jesús, importantísimo ver, y vamos a identificar de cómo nosotros podemos lidiar con las tentaciones, como Cristo lo hizo con la palabra de Dios. Luego vamos a ver el primer milagro y el comienzo de su ministerio, y vamos a ver las bodas de Caná y cómo empezó el ministerio del Señor Jesucristo y cómo empezó a través de asistiendo a una boda matrimonial. Luego vamos a ver la salida de Jesús de Judea y regreso a Galilea en su ministerio. Luego veremos los primeros milagros, el día sábado y la elección de los discípulos. Bien importante, vamos a hacer bastante énfasis de cómo hacer hacedores de discípulos y cómo aprender del modelo de Jesús, el modelo por excelencia, ¿no? Luego vamos a ver el sermón del monte.
y la presentación del reino, ¿verdad? De cómo Jesús introduce su ministerio y nos muestra pues lo que es el discurso del Sermón del Monte, bien importante. Luego vamos a ver el rechazo nacional de Jesús como Mesías. Vamos a aprender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cómo el liderazgo nacional le atribuye a Jesús sus milagros como siendo obra de Belcebú, príncipe de los demonios, y cometen lo que se llama el pecado imperdonable, ¿verdad? Y cae unas maldiciones sobre la nación de Israel y cómo rechazan pues a él como rey y el reino queda pospuesto, más no cancelado, pospuesto para una generación que realmente recoja sus frutos, hablando de la futura generación de la tribulación que todo Israel va a creer, ¿verdad? Con gran tribulación, por supuesto. Luego entonces vamos a ver el ministerio en respuesta al rechazo de Jesús. Luego la formación de los 12, cómo el Señor se dedica entonces específicamente a los 12, y vamos a ver cómo Dios selecciona a unos pocos y le dedica el resto de su ministerio. Y fue con esos 11, porque obviamente Judas era inconverso, que transformó el mundo, y luego posteriormente también se unió el apóstol Pablo, llamándolo en el camino de Damasco y discipulándolo personalmente el Señor Jesús en Arabia, ¿verdad? Entonces la formación de los 12, y vamos a aprender de eso, cómo hacer hacedores de discípulos. Luego vamos a ver el aumento en la posición en contra del Mesías. Luego la instrucción y conflicto, Luego vamos a ver la preparación final de los discípulos antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Cómo el Señor viene y viene a cumplir esa profecía que se escribió que entraría en un pollino, ¿verdad? Y sería reconocido como rey, pero inmediatamente en poco tiempo ya estaban rechazándole, diciéndole crucifíquenle, crucifíquenle, tal cual como estaba profetizado. Luego veremos lo que es la pasión y muerte del Mesías. Todo lo anterior está hablando de la vida y su ministerio, y luego vamos a ver la pasión y muerte. Y vamos a ver la entrada triunfal, eventos que condujeron a la Pascua. Luego vemos la Pascua y la traición por parte de Judas Iscariote. Luego vamos a ver los 6 juicios que Jesús sobrellevó. Juicios ante el Sanedrín, judíos, y otros también ante los romanos. Luego vamos a ver la crucifixión y sepultura de Jesús. Y vamos a hacer el énfasis en la resurrección, amén. Y ya después de la resurrección vamos a ver las presentaciones después de la resurrección, que Jesús se presenta con muchas pruebas indubitables para que no quede ninguna duda de que se levantó entre los muertos, caminando con ellos por 40 días antes de ascender al cielo. Y vemos ahí la conclusión, vamos a ver la importancia de la persona y obra de Cristo. Y finalmente vamos a ver lo que es el apéndice, y vamos a aprender lo que es la conexión profética de las fiestas judías, y vamos a ver que algunas de ellas se han cumplido, pero todavía hay muchas por cumplirse, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque si se cumplieron las primeras, literalmente en la persona y obra del Mesías, también se cumplirán las que están por venir en el futuro. Entonces empecemos, hermanos, con el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario, este es el tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo. Es conocido como el periodo intertestamentario, quiere decir entre testamentos. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo, y vamos a ver porque es tremendo, ¿no? Y si nosotros queremos saber de lo sucedido durante ese periodo, vamos a ver que fue predicho, como les dije al principio, por Daniel capítulo 2, capítulo 7, el 8 y el 11. ¿Y cómo termina el periodo entre el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento? Termina con el anuncio de Malaquías. Que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y dice así: he aquí yo envío mi mensajero. ¿De qué mensajero está hablando? De Juan el Bautista. Dice: el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor, hablando de la limpieza del templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis ver vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debido a la idolatría, debido a que se estaban casando en yugo desigual, debido a que se están dando divorcio, que el Señor dice que odia el divorcio en Malaquías, debido a que están adorando en los lugares altos, el Señor decidió no volver a hablar a su pueblo por 400 años, ¿verdad? Hasta que Dios habla a través del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de ¿quién? De Juan el Bautista. Por 400 años Dios guardó silencio. Sin embargo, le había revelado en Daniel, en esos capítulos que le mencioné anteriormente, lo que sucedería y cómo ellos serían entonces, básicamente iban a pasar bajo unas maldiciones, porque el Señor les prometió en Deuteronomio capítulo 28, le dijo a la nación de Israel que si ellos obedecían por la fe, tenían unas bendiciones, la tierra le produciría, ellos serían nación bendición y serían nación cabeza, líder. Y serían luz y testigo a quienes, a los gentiles del Dios verdadero. Pero también dijo que si desobedecían y comenzaban a adorar a la diosa del cielo y a su hijo Tamuz, y siguieran a la idolatría y a los lugares altos, y también se mezclarían con otras personas inconversas en yugo desigual, entonces les caerían las maldiciones, la tierra no le produciría, y fuera eso serían ellos expulsados o deportados de su propia nación hacia unas naciones que ellos no querían ir. Los gentiles, en lugar de ser nación cola, los gentiles se volverían cabeza, ellos serían nación cola. Y eso fue lo que sucedió, hermanos, durante el periodo de los 400 años. Vamos a ver vamos a ver claramente, empezó con el imperio babilónico primero, mucho antes de eso. Fueron llevados cautivos, por 70 años estuvieron en cautiverio babilónico. Y luego fueron nuevamente con los persas, que reedificaron nuevamente Jerusalén y todo esto, porque los persas fueron favorables y porque el pueblo ya se había arrepentido y cambió su pensamiento en cuanto a la idolatría, la dejaron atrás. Pero luego también volvieron a pecar contra el Señor, y el Señor también les dijo que aún también en su propia tierra iban a ser gobernados por naciones gentiles. Y eso es lo que pasó durante el periodo intertestamentario. Vamos a ver cómo Jerusalén se volvió como un lugar en donde las batallas de los gentiles, de los del norte con los del sur, se volvieron unas batallas que le perjudicaban a Israel, ¿verdad? Y todo por causa de la idolatría. También vamos a ver el reino dividido de Israel, también estaba dividido, ¿no? En los del norte y los del sur. Y vemos todo eso ocurrió porque desobedecieron al Señor. Entonces el Señor aquí le está diciendo en Malaquías 3:1 que iba a enviar el profeta, termina Malaquías diciendo el profeta Juan el Bautista. Pero también en Malaquías 4, del 5 al 6, anuncia también que antes de la venida del Señor en su reino, en el futuro, Él iba a enviar al profeta Elías. Y mire como también dice allí, Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y ¿qué? Y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces tenía esas dos profecías como dos picos de colinas, ¿verdad? Veían uno que el Señor iba a traer el profeta Juan, mas no se menciona como nombre. Por eso muchas veces cuando Juan vino, lo confundían ¿con quién? Con el profeta Elías. ¿Eres tú Elías? ¿Verdad? Y sí que venía con el corazón de Elías, o sea, con el mismo propósito de que recibieran al rey, ¿verdad? Preparar el camino del Señor. Pero no era Elías, pero venía en el mismo espíritu de Elías, ¿verdad? Estaba hablando aquí realmente la profecía. Esto estaba hablando, anunciando en el capítulo 3 la venida de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino del Señor en su primera venida, y luego antes de la segunda venida de Cristo, antes del día del Señor, el Señor enviaría al profeta Elías. Entonces muchas veces confundían las dos cosas, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo un poco allí. Entonces vamos a ver el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Y vamos a ver que Malaquías entonces denuncia la infidelidad del pueblo judío y los sacerdotes llama al arrepentimiento y anuncia la venida del mensajero que prepararía el camino del Señor, Juan el Bautista. Entonces vamos a ver los 400 años de silencio. Y dice que los 400 años durante los cuales Dios no habló a través de ningún profeta se extiende desde el final de Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, donde usted ve que a Zacarías le tocó el turno de ser como sacerdote y entra allí y le toca llevar lo que es el incensario y entra en el templo. ¿Y qué pasa? Ahí se le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento ¿de quién? De Juan el Bautista. Por 400 años Dios no habló, sino allí, ¿verdad? Tremendo eso, ¿no? Entonces, Gálatas 4:4 lo dice claramente eso, ¿no? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mire que lo envió como divinidad, nacido de mujer, su humanidad, y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos nosotros que estábamos bajo la ley, bajo condenación. Aunque Dios no había hablado durante los 400 años de silencio, estaba preparando Dios al mundo para que el Mesías llegara en el momento perfecto durante el Imperio Romano, ¿no? Entonces, durante este tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el dominio mundial pasó del este de Persia al oeste Grecia. Y vemos claramente que los griegos conquistaron con Alejandro Magno, vamos a ver más grande, o Alejandro el Grande, conquistaron a los persas, ¿no? Entonces el dominio comenzó a pasar del este, que era persa, al oeste, que es Grecia. Y todo eso teniendo en punto de referencia Israel, ¿no? El cierre del Antiguo Testamento en el 435 a.C., cuando Malaquías escribió su libro, los medos y los persas constituyeron la nación líder del mundo. Fue con ellos que ellos volvieron nuevamente y pudieron reconstruir el templo y los muros, ¿no? Luego, para el tiempo que Jesús nació, Roma se había convertido en la potencia mundial dominante. Durante estos 400 años de silencio, la nación de Judá adoptó nuevas tradiciones que impactaron muchas de las enseñanzas en el Nuevo Testamento. Veamos una cronología aquí bien importante para que entendamos. ¿Se acuerda que el reino estaba unido en el 931? Después del éxodo y los tiempos de los jueces, Israel se convirtió en un reino unificado ¿bajo quién? Bajo Saúl, luego David y finalmente Salomón. Lastimosamente Salomón no terminó bien y el pueblo fue dividido, les cargó muchos impuestos y fuera también él terminó muy mal su vida, yendo a lugares altos, teniendo cantidad de mujeres. Y todo eso afectó al pueblo y el pueblo se dividió también, sobre todo porque le echó mucha carga de impuestos. Al morir él, ¿qué pasó? El pueblo quedó dividido y vemos claramente que tenemos Judá en el sur y tenemos Israel en el norte. Y fue dividido así el reino de Salomón, ¿verdad? Y vemos su decaída en la Primera Reyes capítulo 11, donde miramos que él adora lugares altos y cómo termina su ministerio. Y vemos claramente que termina su reinado muy mal y termina dividiéndose el reino. En el 931 entonces es el año tradicional en que el Reino Unido de Israel se dividió en dos reinos independientes. Como resultado, las 10 tribus del norte se separaron y eligieron a Jeroboam como rey, formando el reino de Israel al norte. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron con Rehoboam, formando el reino de Judá en el sur. ¿Cuál fue la consecuencia histórica? A partir de ese momento, Israel quedó dividido en dos reinos. El reino del norte, Israel, con capital que era Siquem, y luego Samaria. Y el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Durante ese tiempo se levantó el profeta Abdías, que advertía acerca de Asiria,
que iba a arremeter contra los reinos del norte, contra Israel. Abajo teníamos como profetas en el reino del sur, tenemos a Joel, que habla también del día del Señor y todo esto, y también exhorta a ellos debido a que estaban en desobediencia. Mientras en Asiria, cuya capital era Nínive, Dios mandó ¿a quién? A Jonás. Y Jonás entonces, pues ustedes saben, proclamó la destrucción si no se arrepentían, y esa generación creyó en el Mesías, ¿verdad? Y se vistieron de cilicio y se arrepintieron y creyeron al mensaje que de Jonás y cambiaron por esa generación, pero solamente fue por esa generación. La generación siguiente era bien mala. ¿Y por qué no quería ir Jonás? Porque esa gente era sanguinaria. Cogían a las personas y los pelaban vivos con cuchillas que se desangraran. Entonces, por eso Jonás no quería ir, ¿verdad? No, Señor, yo no voy a ir por allá, ¿verdad? Y ustedes saben la historia cómo finalmente fue, ¿no? Por otro lado tenemos a Amós, también habló a los del norte, era profeta de los del norte. Oseas también habla allí de cómo el pueblo fue infiel, ¿verdad? Y habla acerca de eso. Isaías en los del reino del sur también profetizó 700 años aproximadamente de Cristo. Y tenemos a Miqueas también, que habla del Mesías, en donde iba a nacer, en Belén de Judea, y así sucesivamente, ¿no? En el 722, ¿qué pasó? Ahí es reconocido como la caída del reino de Israel del norte ante Asiria. El inicio de la diáspora de las 10 tribus, y fue un punto crucial en la historia bíblica y geopolítica de la región. Tenemos durante ese tiempo el profeta Nahum, que también profetizó contra Nínive, pero mucho más cerca de su caída real en el 612 a.C. Luego tenemos Babilonia. Babilonia vino a tomar un punto importante, porque es cuando viene entonces la deportación de los del sur hacia Babilonia, ¿verdad? Y vemos claramente la cronología de los profetas. Sofonías y Habacuc advertían acerca de la desobediencia de Israel y también del día del Señor en el futuro. Tenemos también a Jeremías, que decía que por 70 años el Señor los iba a castigar a ellos y a permitir que los babilonios tomaran el control sobre Jerusalén. Y de ahí es donde comienza entonces la profecía de las 70 semanas de Daniel con el exilio babilónico, hasta que venga el Mesías, las 70 semanas de Daniel, ¿no? Las 77, como también se conoce. Entonces pasó en el 586. Entonces va Daniel en exilio junto con sus amigos. Y obviamente los babilonios lo que querían era asimilar las culturas, a que sus costumbres, su creencia judía en el Dios verdadero se volviera politeísta. Y también que le cambiaban también que la dieta. Pero vemos cómo se permaneció firme Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y eran jóvenes, para que los jóvenes se animen aquí a estar parados en el Señor, amén. Conocían la palabra de Dios. Eso me decía a mí que sus padres los discipularon súper bien, porque tenía más o menos alrededor de 15 y 16 años Daniel, ¿verdad? Cuando fue llevado en la primera porque al principio ellos fueron en 3 deportaciones. En la primera fueron los nobles, y entre eso era Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y también en la segunda y tercera deportación ya el resto del pueblo. Y Babilonia desacró el templo, los vasos, todos se los llevaron, los vasos del templo, y fue horrible, ¿no? Y mucha gente también murió y otros fueron llevados deportados a Babilonia, ¿no? Tal cual como lo ha dicho el profeta Jeremías. Pero luego con los persas vemos claramente que en el 539 a.C. es conquistada Babilonia por Ciro el Grande. ¿Y qué es de importante esto? Fue el fin del exilio babilónico y fue el permiso para la restauración de Jerusalén y el templo.
tal cual como comienza la oración de Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? De Daniel. Comienza a interceder por el pueblo porque sabía que los 70 años que había profetizado el profeta Jeremías ya se estaban cumpliendo y que Dios ya cumplió su palabra, amén. Y qué bendición para Daniel porque estuvo en ambos reinos, ¿no? Tanto en Babilonia como en Persia, en el reino de los persas, y fue hombre líder, ¿no? En ese tiempo tenemos a Ageo como profeta, Zacarías también, y Malaquías, que ahí es cuando les advierte a ellos que no hablaría más del Señor hasta que enviaría a su siervo que prepararía el camino del Señor, hablando de quién, a su profeta Juan el Bautista, ¿no? Entonces, de allí para adelante son los años de silencio y eso es lo que estamos estudiando. Varios acontecimientos importantes reformaron el mundo durante los 400 años de silencio. El reinado medo-persa fue del 539 al 330 antes de Cristo. En el 539 antes de Cristo, una coalición de dos naciones llamada Media y Persia conquistó a Babilonia. De las dos naciones, Persia era la más fuerte. Eso lo vemos en la visión de las bestias gentiles que representan en Daniel capítulo 7. Aquí vemos muy bien que la conquista de Ciro, que empezó desde Persia, luego pasó por Media y luego pasó hasta Lidia, ¿no? Y tomó todo eso de una manera sorprendente y poderosa, ¿no? Y estaba representado en un oso que tenía un costado más grande que el otro, representando que el imperio persa era más grande que el medo. Entonces vemos que desde el 500 antes de Cristo al 448 antes de Cristo, Persia y Grecia emprendieron la guerra varias veces. Y todo eso estaba profetizado, como lo vamos a ver más adelante. En el año 480 antes de Cristo, el rey persa Jerjes, también escrito Xerxes, y conocido en la Biblia como Asuero, como lo dice Esther 1:1, el hijo de Darío, Daniel 9:1, atacó a los griegos, ¿no? Y vamos a ver que aunque ellos eran más grandes, los persas, que los griegos, vamos a ver cómo los griegos triunfan y toman lugar sobre todo esto. En Termópilas, un paso estrecho ubicado en la entrada de Grecia, el rey Jerjes conquistó a los griegos, pero luego fue derrotado en la batalla de Salamina. Estas guerras crearon un odio entre los persas y los griegos. Aquí vemos muy claramente lo que es la batalla de las Termópilas, ¿sí? En el 480 antes de Cristo enfrentó a un pequeño ejército griego liderado por Leonidas I y sus 300 espartanos contra el enorme ejército persa de Jerjes I. Y trataron de defender los griegos en un estrecho o desfiladero y resistieron durante 3 días gracias a su disciplina y la geografía. Pero un traidor persa mostró un sendero que permitió flanquearlos o rodearlos, y los espartanos fueron abatidos hasta el último hombre, ¿no? Entonces perdieron esa batalla, pero no la guerra. Vamos a ver más adelante que los griegos del tremendo, ¿no? Porque después, con la batalla de Salaminas en el 480 antes de Cristo, fue un enfrentamiento naval durante la guerra médicas en el que la flota griega derrotó a los persas. ¿Por qué? Ellos habían colocado en las embarcaciones que tenían los griegos, habían colocado como en la parte frontal del casco de las embarcaciones, habían colocado como parte de bronce fuerte. Y cuando arremetía contra los barcos de enemigos, ¿verdad?, los destruía totalmente porque era pura madera. Este tenía ese bronce fuerte, ¿no? Y derrotaron a los persas. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Entonces la victoria frenó la invasión persa y cambió el rumbo de la guerra a favor de Grecia, asegurando su independencia. El reinado griego y su influencia helenística fue del 330 al 63 antes de Cristo. O sea, todo esto está sucediendo durante el periodo intertestamentario y estaba predicho por los profetas. Lo vamos a ver.
El cambio de poder del este al oeste comenzó con el ascenso del poder del rey Filipo de Macedonia en los años 359 al 336 antes de Cristo. Macedonia era una parte de Grecia. Cuando el rey Filipo llegó al poder, él unió las ciudades y las islas griegas anteriormente independientes en una nación fuerte. Después del asesinato del rey Filipo, su hijo Alejandro, a los 20 años de edad, llegó al poder, que llamamos nosotros Alejandro el Grande o Alejandro Magno. A causa de sus conquistas militares, Alejandro ganó el título de Alejandro Magno. Y aquí vemos la profecía que advertía todo esto. En el año 333 a.C., Alejandro Magno, el macho cabrío en la visión de Daniel capítulo 8, avanzó en territorio persa desde el oeste y comenzó a hacer retroceder a los persas. Se movía tan fuerte, tan rápido, que era como que iba por el aire, como lo muestra la profecía de la visión de Daniel capítulo 8. Y muestra cómo arremete entonces contra contra el reino persa representado en en el carnero, ¿no? Entonces el macho cabrío triunfa representando a Alejandro el Grande y tenía un gran cuerno. Y los cuernos representaban allí poder, porque la misma profecía dice que ese cuerno era un gran rey, ¿no? En el año 332 antes de Cristo, Alejandro avanzó sus ejércitos hacia Jerusalén. Entonces Jerusalén se vio como un campo de batalla vamos a ver más tarde, entre bandos gentiles. Con sus ojos puestos en Egipto, Alejandro Magno dirigió sus ejércitos hacia abajo en Siria. Él planeó tomar la ciudad de Jerusalén en camino a Egipto. Entonces Siria queda al norte de Israel, Egipto queda al sur. Y él planeaba ir a tomar Egipto, entonces tenía que pasar ¿por dónde? Por Jerusalén. Y los judíos estaban temerosos. Sin embargo, mire lo que pasó. Cuenta la historia lo siguiente. Según Josefo, un historiador del primer siglo, después de el primer siglo de la era de la iglesia, y era un escritor judío, inconverso, pero era muy famoso por narrar las cosas como sucedieron. Dice: según Josefo, cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, el sumo sacerdote salió a leerle las profecías de Daniel acerca de su ascenso al poder, o sea, de Daniel 8 y Daniel 11 también. Esta profecía del texto sagrado sobre Grecia impresionó tanto a Alejandro que él perdonó a Jerusalén del ataque. Mire cómo es la cosa, ¿eh? Dios es soberano. Dios protege a su pueblo Israel a pesar de que el pueblo estaba en desobediencia. Mire lo que es la gracia de Dios en medio de la desobediencia de su pueblo. Y vemos claramente que Josefo cuenta cuando Alejandro Magno marchaba hacia Egipto. Tras la conquista de Tiro en el 332 a.C., se dirigió a Jerusalén. El sumo sacerdote, y hasta menciona el nombre, Jaduá, advirtió de su llegada. Salió a recibirlo vestido con ropas sagradas, acompañado por una procesión de sacerdotes y ciudadanos. Según Josefo, Alejandro se inclinó ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le explicó que había visto en un sueño a un hombre con esas vestiduras que le animaba a conquistar Asia. O sea, el mismo Alejandro le dice que él también tuvo un sueño y que había visto a un hombre que le salía con esas vestiduras, y cuando lo mira era el mismo sacerdote. Entonces él estaba impresionado. En el templo el sumo sacerdote le había mostrado las profecías del libro de Daniel, interpretadas como anuncios del ascenso del imperio griego sobre Persia. ¿Cómo reaccionó Alejandro ante todo esto? Impresionado, perdonó a Jerusalén, permitió a los judíos seguir sus leyes y hasta concedió privilegios fiscales, o sea que no tenía que pagarle nada ni nada. Tuvo unas concesiones fiscales con ellos. Tremendo eso, ¿no? Flavio Josefo lo anuncia. Aquí vemos la conquista de Alejandro, cómo conquistó fuertemente, ¿no? Y vemos que Persia estaba representado en el carnero de 2 cuernos de Daniel, y Grecia en el macho cabrío con un gran cuerno, ese era Alejandro. Y dice Daniel 8:5 y versículo 21:
Dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. Mire que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? El macho cabrío que tenía ese cuerno grandote es el rey de Grecia. Y esa fue la profecía que le mostró el sacerdote al mismo Alejandro, ¿verdad? Y Alejandro ya había visto esa visión que el hombre con las mismas vestiduras le sale ahí tremendo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que en el año 330 a.C. Alejandro Magno, aunque enormemente superado en número, derrotó a Persia en la batalla de Gaugamela. Esta victoria abrió el camino para que se estableciese el vasto imperio griego, que creció pero rapidísimamente y tomó gran parte de todo lo que le pertenecía a los persas, tomó ellos lugares sobre eso, ¿no? En la batalla de Gaugamela. Fue una victoria masiva de Alejandro Magno sobre Darío III de Persia, ¿no? ¿Y qué pasó? En síntesis, Gaugamela consolidó a Alejandro como uno de los mayores estrategas de la historia y marcó la caída definitiva del imperio persa. En el año 323 a.C., a la edad de 33 años, Alejandro Magno murió sin un heredero. ¿Y qué pasa cuando un rey muere sin heredero? Oye, su reino siempre se divide porque la ambición por el poder no tiene heredero. Entonces, ¿quiénes van a tomar el poder? En los militares comienzan a tratar de... Hay quien toma el poder, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y todo estaba profetizado según Daniel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces vemos la conquista de Alejandro aquí, representado por el macho cabrío con un gran cuerno. Su extensión territorial fue de oeste a este. Alejandro gobernó un territorio que se extendía Grecia, Egipto, Medio Oriente, Persia, Asia Central e India. Fue el imperio más grande jamás creado por un solo conquistador en tan poco tiempo, aproximadamente 10 años. Unió bajo cultura helenística parte de Europa, África y Asia. Y él tenía una mentalidad aristotélica, ¿verdad? Y también quería instituir esa filosofía dentro de todo esto. Y vamos a ver que ahí es cuando se ve la necesidad de la traducción de la Biblia, del hebreo al griego, lo que llamamos la Septuaginta, ¿verdad? Porque el griego se expandió por todo lado, la helenización, la cultura, y también traía su politeísmo, ¿verdad? Su vasto imperio se dividió en 4 secciones, cada sección gobernada por uno de sus jefes militares. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo se peleaban por el poder y se dividieron el poder en 4 entonces, 4 regiones. Y Daniel 8:8 lo había predicho. Dice, y el macho cabrío, que era ¿quién? Alejandro, ¿verdad? Lo vimos claramente. Se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, siendo aún joven, aquel gran cuerno fue quebrado. Ahí fue cuando murió. Y en su lugar salieron otros 4 pequeños cuernos o 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hablando de quién? De sus 4 generales que tomaron el poder. En Daniel 11, del 3 al 4, también habla de eso en más detalle. 2 de estos gobernantes fueron importantes durante los 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque a esos es donde habían peleas entre ellos mismos y en el medio estaba Jerusalén. Y aquí vemos en el mapa, obviamente aquí fue cuando el cuerno grande es quebrado y salen los 4 cuernos pequeños que representan los 4 generales. Ptolomeo en el sur, Egipto, y tiene Seleuco al norte, Siria, y tiene Lisímaco y Casandro, pero lo más importante en donde estaba Jerusalén era entre Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Ahí estaba Jerusalén. Entonces, vemos que 2 de estos reinos fueron importantes durante los 400 años de silencio, que era Siria, los Seleucidas, y Egipto, los Ptolomaicos. La dinastía Ptolomeo incluyó Egipto, África del norte y Judea, el reino del sur. Entonces, si ve cómo ellos estaban secuestrados, los judíos, en su propia tierra, dominados por otros.
Y el mismo Daniel también lo estaba profetizando desde antes también, ¿no? Seleuco gobernó Siria e incluso parte de Israel, el antiguo reino del norte. Entonces, si ve, Ptolomeo en el sur tomó Judea y Seleuco en el norte tomó las 10 tribus de Israel del norte. Entonces, estaban entre los dos poderes gentiles, y fuera de eso, esos dos poderes se luchaban por sí mismos. Hay quien podía conquistar al otro, y en medio de eso pagaba el pato, como dicen, ¿verdad? Israel, por causa de su desobediencia. Dios es soberano y se los había dicho. En el 312 a.C., Seleuco intentó tomar de Egipto el control de Judea, haciendo de Judea un campo de batalla entre Siria y Egipto por largo tiempo. Y todo eso está escrito en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. O sea que el profeta Daniel les anunciaba de antemano qué es lo que iba a suceder durante esos periodos intertestamentarios. Aunque Egipto y Siria eran ambos gobernados por Grecia, ellos pasaron casi 100 años luchando entre sí. Estas largas guerras convirtieron la tierra de Israel en un campo de constante batalla. Daniel 11 nos da una profecía increíblemente detallada sobre este periodo. También tenemos enseñanza del libro de Daniel, versículo a versículo, ¿no? Claro que nos quedaríamos todo el día o semanas si nos ponemos a enseñarlo versículo a versículo ahorita, ¿no? Durante esta época de dominación griega, muchos judíos de Judea hicieron de la filosofía griega su forma de vida. Y vamos a ver que eso va a dar inicio a que se formen las sectas de los fariseos, los saduceos, los escribas, todo esto, ¿no? Y vamos a ver claramente cuál fue su influencia y cómo esto estaba tratando de helenizar y cambiar y que las personas judías fueran asimiladas dentro de la cultura griega para que dejaran al Dios vivo, ¿no? Al Dios verdadero. Durante este tiempo las sectas de los saduceos y los fariseos nacieron. Los saduceos formaban una secta político-social que abrazó la cultura griega. Los saduceos era como una élite sacerdotal conformada por ricos. Y ellos asimilaban algunas de las enseñanzas, porque usted sabe que por los griegos tenían los epicúreos y los estoicos, como lo vemos en Hechos capítulo 17, aún después de Cristo, ¿verdad? La filosofía de los epicúreos es: comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras, no hay resurrección. Así como vive el mundo de hoy, ¿verdad? Lo mismo tenía esa persuasión. Los saduceos abrazaron la enseñanza de que no había resurrección. Entonces los saduceos eran como los liberales. Y los fariseos salieron como en defensa, que tenemos que mantener la tradición judía, porque esta gente nos está absorbiendo, nos está asimilando y vamos a olvidar nuestras raíces. Y ahí es donde se forma el fariseísmo, por otro lado. Pero los saduceos tomaron el control del templo. Entonces, ¿cuándo se formaron los saduceos? Los saduceos surgieron aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, durante la época de los Asmonea o Macabea. Esto ocurrió después de la revuelta de los macabeos en el 167, 160 a.C., cuando la familia Asmonea tomó el poder político y religioso de Judea. ¿Cómo surgieron ellos? Procedían principalmente de familias sacerdotales ricas y aristocráticas. Su nombre probablemente derivaba de Sadoc, un antiguo sumo sacerdote vinculado al templo de Jerusalén. Cuando los asmoneos se hicieron con el poder y se convirtieron también en sumos sacerdotes, formaron una alianza con estas familias sacerdotales. De ahí emergió el grupo conocido como los saduceos. ¿Qué defendían ellos? Defendían el templo, creían en el Pentateuco, no todo el Antiguo Testamento, sino únicamente los primeros 5 libros del Pentateuco. Negaban la resurrección, los ángeles y la vida después de la muerte, a diferencia de los fariseos, ¿no? Tenían fuerte influencia política y colaboraban a menudo con los poderes gubernamentales romanos.
Y en este tiempo, pues, durante Grecia, ¿no? Pero posteriormente también con los romanos. ¿Cómo terminaron los saduceos? Los saduceos terminaron con la desaparición tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Como ellos eran sacerdotes, se dedicaban al templo, ya con la destrucción del templo, pues quedaron sin nada y se desaparecieron los saduceos, ¿no? Entonces podemos ver que los fariseos, por otro lado, resistieron la cultura griega, manteniendo en lugar una adhesión estricta a la ley de Moisés, así como a sus propias tradiciones. O sea, sus intenciones eran buenas porque querían conservar la palabra de Dios. Ellos sí creían todo el Antiguo Testamento como revelación divina. Y como ya han visto que los saduceos estaban controlando el templo, y los saduceos no creían en la resurrección, sino únicamente también los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y no todo el Antiguo Testamento, estaban desechando las profecías, básicamente, ¿verdad? Muchos de los profetas. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que controlar, y que ellos se dedicaron y se abrieron las primeras sinagogas. Las primeras sinagogas fueron abiertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el templo fue destruido con los babilonios. Después de eso, ellos vieron la necesidad de formar las sinagogas mientras se volvía a reconstruir el templo con los medos y los persas. Y ahí fue que nacieron también los fariseos y las primeras sinagogas, porque ellos veían que teníamos que conservar de alguna manera la lectura de la Torá y el Antiguo Testamento. Entonces ellos controlaban la mayoría de las personas y eran clase media y trataban de preservar la cultura judía y las tradiciones. Pero en su afán fallaron en que comenzaron a crear las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y vamos a ver que con eso batallaba Jesucristo cuando vino, ¿verdad? Porque tenían leyes que ellos mismos se habían formado que ni aparecían en la palabra de Dios y ponían a la gente a cargar con semejantes cargas que ni ellos mismos podían cargar. Bastaba con la ley mosaica, ahora más las tradiciones, imagínense. ¿Qué enseñaban entonces ellos? Aceptaron toda la escritura hebrea. Los fariseos defendían la ley oral, es decir, tradiciones, interpretaciones transmitidas de los rabinos. Creían en la resurrección, los ángeles, vida después de la muerte y el juicio final. Se enfocaban en la pureza ritual, pero enseñaban que la santidad podía vivirse fuera del templo en la vida diaria. Porque ellos veían la hipocresía de los saduceos, ¿verdad? ¿Cuál era el papel social de los fariseos? Eran muy influyentes entre el pueblo común. Algunos actuaban como maestros, jueces locales y líderes sin cargo oficial. Después del año 70 después de Cristo, ¿qué sucedió con los fariseos? Tras la destrucción del templo por Roma, los fariseos sobrevivieron, a diferencia de los saduceos. Su tradición evolucionó hacia lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. Te habla con un judío ortodoxo y con los rabinos en Israel y usted va a ver que hay gran parte de ellos que han conservado la misma enseñanza de los fariseos y le adjudican a las tradiciones de los rabinos como si fueran palabra de Dios, tal cual como Jesús en el primer siglo exhortó a los fariseos, ¿no? O sea que ellos todavía continúan, aunque ya no con el nombre de fariseo, ¿no? Aquí vemos un cuadro comparativo rápido para que podamos entender lo que hemos estudiado. Por un lado tenemos el aspecto y vemos la columna de los saduceos y los fariseos. El origen y clase social: los saduceos eran aristocracia sacerdotal ligada al templo. Los fariseos, por otro lado, era el pueblo común, maestros de la ley Torá en la sinagoga. Entonces, saduceos en el templo, fariseos en la sinagoga. Los unos eran sacerdotes, los otros eran del pueblo común y querían conservar la pureza del Antiguo Testamento. Escrituras aceptadas por los saduceos: solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de Moisés. De resto, para ellos no era palabra de Dios. En cambio, fariseos creían que toda la escritura hebrea estaba bien, lo decía, defendían toda la escritura hebrea, pero le añadieron la ley oral, ¿verdad? Las tradiciones de los ancianos, que Jesús batalló mucho con eso, ¿no? La creencia clave: los saduceos niegan la resurrección, los ángeles, la vida después de la muerte y el juicio. Ellos asimilaron mucho entonces lo que es la filosofía epicúrea, no hay resurrección. Si ve cómo fueron asimilados de esa manera y así enseñaban al pueblo. Triste eso, ¿no? Los fariseos
Por otro lado, sí afirmaban y creían en la resurrección, los ángeles, vida después de la muerte y el juicio final. En relación al templo, los saduceos su oficio central era en el templo y su fuente y poder era en el templo. En cambio, los fariseos, su influencia importante, tenía influencia importante también en el templo, pero no como los saduceos. Sin embargo, para ellos el templo no era lo esencial, sino la vida cotidiana. La vida cotidiana y sobre todo en lo que es la sinagoga, ¿no? La relación con el poder. Los saduceos colaboraban con los gobernantes, se dejaban comprar por los gobernantes. Los fariseos, por otro lado, eran cercanos al pueblo y críticos. El destino: tras el año 70 después de Cristo, los saduceos desaparecieron con la destrucción del templo, su oficio quedó obsoleto, y los fariseos sobreviven hasta el día de hoy con el judaísmo rabínico actual, aunque no se les conoce ya por el nombre, pero sigue con la misma enseñanza en el judaísmo rabínico, ¿no? Ahora veamos la Septuaginta. En el año 284 a.C., debido a que el pueblo de Israel estaba perdiendo el idioma hebreo, un grupo de 70 eruditos hebreos tradujeron las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, al griego. Fueron el texto masorético hebreo y lo tradujeron un grupo de 70 al griego. Había parte de su generación que ya estaban naciendo bajo la cultura griega. Eran bilingües, pero estaban ya perdiendo más el dominio del hebreo, por lo tanto vieron la necesidad de traducirlo al griego, todo el Antiguo Testamento, para no perder realmente el origen de su Dios, Dios verdadero, la adoración del Dios verdadero. Era importante hacer eso, ¿no? Vemos que la Septuaginta es la traducción al griego de la Biblia, a ver, esa es la traducción del griego de la Biblia hebrea o Tanaj, realizada entre los siglos III y II antes de Cristo en Alejandría, Egipto. El origen: la comunidad judía de Alejandría necesitaba la Biblia en griego, lengua común del mundo helenístico. Es más, Dios estaba permitiendo todo eso porque el griego se estaba volviendo el idioma que iba a estar aún presente después con los romanos cuando Él vino, y era un idioma más conocido por el resto del mundo para llevar la gran evangelización mundial, ¿verdad? De la gran comisión después. Entonces, el contenido de esto es que tradujo principalmente el Pentateuco y luego otros libros hebreos, algunos libros adicionales deuterocanónicos, que llamamos eso, fueron incluidos solo en griego. El nombre se llama Septuaginta, significa 70 en latín según la tradición, porque 70 sabios trabajaron en la traducción ardua de las escrituras hebreas al griego. Esta traducción fue llamada la Septuaginta, que significa 70. Muchas citas que se encuentran en el Nuevo Testamento son de esta traducción al griego y no directamente del hebreo original. O sea que el Señor Jesucristo citó citas del Antiguo Testamento utilizando la Septuaginta en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús hablaba, y también los apóstoles. Para el día de hoy, los eruditos bíblicos examinan la Septuaginta para estudiar el significado original de las escrituras. No quiere decir que las escrituras del texto masorético hebreo fueran como menores o de menor calidad de la información, sino que es lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que llega a ser más útil el idioma griego que el hebreo. Sin embargo, vemos el milagro de Dios a través de la nación de Israel a partir de 1948, cuando se formó la nación de Israel nuevamente, que aún el idioma hebreo ha sobrevivido, ¿no? Tal cual como la profecía lo dice, ¿no? A pesar de que no es el idioma mundial, ¿verdad? El inglés ahora es el que predomina sobre todos, ¿no? Sin embargo, el hebreo es conservado, como decían los profetas. En el 203 a.C., Antíoco el Grande de la Siria griega, del imperio Seleucida, tomó control de la tierra de Judea, de Egipto, el imperio Ptolomeo unido, y capturó Jerusalén. O sea que los del norte finalmente
tomaron los del sur y capturaron a Jerusalén. Lo tenemos en Daniel 11, del 10 al 18. Y dice, el rey del norte, hablando de Antíoco III, invade la región que quedaba entre Siria y Egipto, la cual naturalmente incluye Judea y Jerusalén, llamada la tierra gloriosa en Daniel 11, del 10 al 18, por su importancia. Y dice así, si leemos el versículo 15, porque es largo, del versículo 15 al versículo 16 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, la cual será consumida en su poder, o sea, sería tomada. Tal cual como lo ha dicho las profecías, increíble, en tal detalle, ¿no? Él destruyó muchos manuscritos del Antiguo Testamento. Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue tremendo, hermano. Antíoco Epífanes sustituyó la línea sumo sacerdotal de Aarón con una persona de su selección no calificada. O sea, que él era el quien elegía quién era el sacerdote. Ya el pueblo no tenía nada que ver con eso, ni Dios mismo. Así de ciego estaba el pueblo durante ese tiempo, ¿no? La corrupción. Asimismo profanó el templo ofreciendo un cerdo sobre el altar y colocó una estatua del dios griego Zeus en el interior del templo judío. Esa fue la primera abominación desoladora que había predicho Daniel en el capítulo 8 del cuerno pequeño Antíoco Epífanes, que iba a producir durante el periodo intertestamentario. ¿Qué les prometía a ellos? Paz y seguridad. Es como un anticristo a pequeña escala, no a nivel global, sino a nivel de Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Y a través de los griegos. Él es como una prefigura de lo que va a ser el futuro anticristo. Es más, si ustedes pueden ver aquí qué hizo él. Vemos que en ese momento se sacrificaba un cordero 2 veces al día, de acuerdo a los requerimientos del Levítico, del libro de Levítico. Uno en la mañana y otro en la tarde, en el altar del templo judío en Jerusalén. Pero Antíoco IV, rey de la dinastía seleucida griega, que luego gobernó la región, puso fin a esto en el año 167 a.C. y estableció también una moneda que dice Antíoco IV Epífanes. Usted puede ver la moneda ahí. En la inscripción se leía Rey Antíoco, Dios manifestado. Esa es la palabra Epífanes, ¿verdad? Manifestado, portador de la victoria. O sea, el hombre creía una deidad, ¿sí? Ordenó poner un altar del dios Zeus dentro del templo y ofreció animales impuros como cerdos sobre el altar. Él dijo, sea Zeus entronizado. En el año 100 antes de Cristo, dice, también prohibió leer la Torá, guardar el Shabbat y la circuncisión. Es más, los penalizaba a ellos con muerte si lo hacían. Tremendo eso. Este acto de profanación extrema es lo que es conocido en el libro de Daniel como la abominación desoladora, porque contaminó el templo y dejó a Israel espiritualmente desolado, como lo dice en el versículo 31 de Daniel 11, el 21 al 31, pero por falta del tiempo no lo podemos leer todo. Mire lo que dice en el versículo 31. Daniel 11, 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya Daniel les había profetizado algunos cientos de años antes que esto iba a ocurrir. Algo similar a esto es la abominación desoladora que ocurrirá en el futuro, y lo vamos a ver un poco acerca de eso cuando lleguemos a Mateo 24:15.
en donde el Señor Jesucristo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿cierto? O sea, Daniel 8 habla de la abominación desoladora que cometió Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario. Pero luego Daniel capítulo 9, 27 nos habla de la futura abominación desoladora que hará el anticristo. Nuevamente en el templo judío que se ha construido, el tercer templo que va a ser construido en el futuro en Israel. Y dice Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Zacarías 13:8 nos dice qué va a ocurrir. Así como muchos judíos murieron en la abominación desoladora que hizo el Antíoco Epífanes, muchos judíos más, muchos más, cuando nunca antes ha habido en la historia de la humanidad, ocurrirá en la futura tribulación mundial. Por eso el Señor les dice: los que estén en Judea huyan a los montes, porque si esos días no fueren acortados, ninguna carne sobreviviría. Y él dijo: pero el que perseverare hasta el fin de entre los judíos, ese será salvo o preservado físicamente, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque mire lo que dice Zacarías 13, por favor. Zacarías 13:8 nos dice cuánto va a ser el Israel que va a ser salvo. ¿Cuántos de ellos van a llegar hasta el fin del siglo y vean la venida del Mesías y el Señor los rescata y los salva a ellos, tanto espiritualmente como físicamente? Y no va a ser toda la nación como pensamos, porque muchos van a morir durante la tribulación mundial. Mire lo que dice Zacarías 13:8. Zacarías 13:8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, en toda la tierra de Israel, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. 2/3 partes durante la tribulación mundial, durante los 3 últimos años y medio de los 7 años de tribulación mundial, 2/3 partes van a ser cortadas. El antisemitismo se va a aumentar. Usted ve el antisemitismo hoy en día, va a aumentar mucho más. Todas las naciones estarán en contra de Israel, como dice Zacarías capítulo 14 y también capítulo 12. Pero mire lo que dice Zacarías 13:8. Las 2/3 partes serán cortadas de ella, dice, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y usted continúa la profecía: esa tercera parte van a mirar al Señor, a que traspasaron, y llorarán como aquel que llora el primogénito, y confesarán con su boca, porque ya habiendo creído en el Mesías, que Él es el Señor, ¿verdad? Y el Señor vendrá en su rescate. Y entonces todo Israel será salvo, como dice Romanos capítulo 11, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer el futuro anticristo? La abominación desoladora. Va a colocar una imagen allí, como dice Apocalipsis 13:14, dice: y engaña el falso profeta a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, el futuro falso profeta, en presencia de la bestia, hablando del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, que la gente va a adorar y le van a hacer una imagen, y esa imagen se le va a dar aliento de vida. La tecnología hoy en día existe, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Y la imagen se va a encargar de que el que no adore lo mata, o sea, que tiene autoridad. Oh, tremendo, hermano. La tecnología ya existe. Amén. Quizás va a ser una tecnología más avanzada, hermano, aún que la que estamos viendo hoy en día. Pero la tecnología no se va a crear en el vacío, ya existe, hermano. Ahora, en el periodo de los macabeos, 165 a.C. hasta 63 de Cristo, ¿qué pasó? En el año 168 de Cristo, Matatías, un sacerdote de Judea, encabezó una rebelión contra el malvado rey Antíoco Epífanes. En Daniel 11, del 32 al 34, nos habla de esa rebelión, ¿verdad? De cómo se iban a unir los judíos y dicen: no, tenemos que rescatar el templo. Eso fue lo más humillante que nos han hecho. Vamos a tener que luchar contra este Antíoco Epífanes, ¿no? Después de la muerte de Matatías, su hijo Judá Macabeo continuó la revuelta contra Antíoco en batallas conocidas como la revuelta de los Macabeos. La revuelta de los Macabeos fue una rebelión judía entre el 167 al 160 a.C.,
contra el imperio seleucida. La tumba de los macabeos es un sitio arqueológico cerca de Modín, en Israel, y usted puede ver allí. O sea, hay hallazgos arqueológicos que hablan acerca de eso, ¿verdad? Y ese es un sitio que posiblemente hablan, que es muy acertado, que habla de la tumba de los macabeos, que muchos murieron también allí. Sin embargo, triunfaron. Mire, a pesar de que eran superados en gran número, los judíos lograron la victoria tras victoria. Y es más, estaba profetizado que iba a ser así. Muchos de ellos iban a morir, pero vienen a alcanzar la victoria y a rescatar nuevamente el dominio del templo. Tras la victoria, los judíos lograron purificar y reedificar el templo de Jerusalén en el año 164 a.C., evento que se celebra hoy con la fiesta de Hanukkah, que llama la fiesta de las luces. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y vamos a ver después con las fiestas, con eso también tiene mucha simbología y mostrando que verdaderamente Jesús es la menorá esta que alumbraba en el templo y es la luz del mundo, ¿verdad? La que da vida eterna. En el año 165 a.C., Judas Macabeo tomó finalmente el control del templo y recuperó el templo. ¿Qué es la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces? Su origen celebra la purificación y rededicación del templo en el año 164 a.C. Los judíos proclaman que hubo un milagro. Al rededicarse el templo, solo encontraban aceite puro para encender la menorá o el candelabro por un día, pero milagrosamente ardió durante 8 días. La simbología de esto es que Hanukkah conmemora este triunfo religioso y la perseverancia de la fe judía, dice aquí, encendiendo velas durante 8 meses para recordar el milagro. Y todavía la celebran hasta el día de hoy los judíos, ¿verdad? Los ejércitos sirios continuaron atacando a Judea, pero Israel duró autogobernada desde el 164 a.C. hasta el 63 a.C. ¿Qué pasó en el 63 a.C.? Los romanos van a tomar dominio sobre Grecia, tal cual como lo decía la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? De los reinos que gobernarían desde los babilonios, representados por la cabeza, hasta el último dominio gentil sobre Jerusalén, los pies representados por quién, por Jerusalén, los pies representados por Roma, ¿verdad? Que dominaría sobre Jerusalén. Entonces, básicamente la profecía de Daniel, de cabeza a pies, de la imagen de la estatua de Nabucodonosor, muestra el dominio gentil sobre Jerusalén hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y venga el Mesías, ¿no? Jesús dijo, anunciando la destrucción del templo, no quería piedra sobre piedra, pero también dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles en Lucas capítulo 21, versículo 24, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y vemos en la estatua de Nabucodonosor que el reino final, que tumbará a todos los reinos, viene simbolizado en una piedra cortada sin mano y tumba la estatua y se establece el reino de Cristo sobre la tierra. Ahora, el dominio romano y su influencia a partir del alrededor del año 63 a.C., Antípatro o Antipas, un gobernador edomita de Edumea, junto con otros 2 reyes, sitió Jerusalén. Su objetivo era quitar el control de Jerusalén de los gobernantes macabeos. Antípatro y su liga de reyes pagaron al general romano Pompeyo para unir fuerzas con ellos. Pompeyo conquistó a Judea dándole el control a la República Romana. Es donde formó la República Romana, ¿verdad? Pompeyo aprovechó la guerra interna judía, invadió Jerusalén y sometió Judea, incorporándola a la esfera de la República Romana. En el 40 a.C., el Senado romano hizo a Antípatro el gobernador de la región de Judea. Antípatro fundó la dinastía herodiana. Entonces, ¿de dónde vienen los herodianos? Herodianos eran seguidores del que más tarde vamos a hablar, que llama Herodes. Y eran personas totalmente leales a la dinastía herodiana políticamente, ¿no? Los herodianos entonces eran judíos partidarios de la dinastía de Herodes y aliados de Roma, como lo vamos a ver más tarde.
Él nombró a sus dos hijos, Antípatro, como reyes, uno sobre Galilea y el otro sobre Judea. El hijo que gobernó Judea fue Herodes el Grande. Entonces nos estamos dando cuenta de dónde salió Herodes, ¿no? Cuando Jesús nace. Entonces vemos allí que Herodes fundó básicamente la dinastía herodiana con Antípatro, ¿verdad? Que eran sus dos hijos. Los herodianos eran judíos partidarios de la dinastía de Herodes y aliados de Roma, centrados en mantener el poder político más que la ley religiosa. Eran políticos prorromanos. Su preocupación era principalmente política y de poder. Todo era acerca del control, ¿no? El control. Su ideología, a diferencia de los celotes que rechazaban a Roma, los herodianos veían a Herodes como un salvador, aceptando el tributo a Roma por conveniencia. Todo era dinero de por medio, había conveniencia, había favores y todo esto, ¿no? La relación con otros grupos: se aliaron con los fariseos en su odio común contra Jesús, ya que él amenazaba tanto a sus intereses religiosos, fariseos, políticos herodianos. Se les menciona junto con fariseos intentando atrapar a Jesús en cuestiones legales y tributarias, como lo vemos allí en Mateo 22:17, ¿verdad? Y le dice, cuando tratan de decirle que Señor, es lícito dar tributo a César. Y él le dice, denme un denario, una moneda. Dice, ¿qué cara ves aquí? Dice, la de César. Y él dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entre ellos estaban los herodianos, porque querían atraparle a ver si podían, y no pudieron, ¿verdad? Por ese momento. Más tarde en el año Antígono, un rey sacerdote macabeo recuperó el control de Judea y Jerusalén. En el 37 a.C., los romanos ejecutaron a Antígono. Herodes el Grande tomó el control de toda Galilea y Judea, incluyendo Jerusalén, poniendo el fin al dominio macabeo. Entonces vemos muy claramente que él estaba dominando sobre Judea, Samaria y Galilea. Ese era el núcleo central. Y los territorios anexos también, de Idumea al sur, Perea, esto es Jordán, Iturea y Trachonitis al norte, y ocasionalmente partes de Fenicia y de Decápolis. Una extensión aproximadamente de 30,000 a 35,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que se extendía hoy, como diciendo hoy en el mapa original, toda Israel, parte de Jordania, Líbano y Siria. El control era más fuerte que el centro del reino, más débil en las regiones periféricas. Aquí vemos Herodes el Grande reinó cuando el Nuevo Testamento comenzó, cuando Mateo 2 del 1 al 2 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto al oriente y venimos a adorarle, ¿no? El pueblo de Israel estuvo bajo el dominio romano durante todo el periodo del Nuevo Testamento. En el 31 a.C., César Augusto se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Él gobernó como un dictador. Entonces el César tenía todavía más poder, ¿verdad? Más poder. Herodes, él solamente tenía sobre Judea y esta parte cuando nació Jesús. Pero en ese tiempo gobernaba ¿quién? César Augusto. Se convirtió en el emperador del Imperio Romano en el 31 a.C. Por eso Lucas 2:11 nos muestra a nosotros también de que Jesús nació en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, ¿verdad? En el 19 a.C., el rey Herodes comenzó la renovación del segundo templo. Él se quería tomar el crédito de
que los judíos estuvieran de su parte y que los judíos le apreciaran, ¿verdad? Entonces por eso él hizo eso, remodeló el templo. Aproximadamente el 4 antes de Cristo, Jesucristo nuestro Señor nació en Belén, en la ciudad de David, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces Jesús nació aproximadamente en el 4 antes de Cristo. ¿Por qué ocurrió durante el reinado? Porque esto ocurrió durante el reinado de Herodes el Grande y sabemos que él murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, según Mateo 2, Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, rey de Judea. Y sabemos que ese mismo Herodes fue el que mandó a que mataran a los inocentes, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús tuvo que haber nacido en el año 4 antes de Cristo, porque fue después de eso que Herodes murió. Entonces, históricamente, como Flavio Josefo, historiadores como Flavio Josefo documentan que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Por tanto, Jesús debió nacer antes de esa fecha para que Herodes estuviera vivo cuando ordenó la matanza de los inocentes. La verdad que mandó a matar a todos los menores de 2 años. Así de pronto caía aquel rey que había nacido entre los judíos que los magos estaban preguntando. Entonces vemos la secuencia profética, Daniel 2 y el Daniel 7. Daniel 2, el Señor le muestra el dominio gentil desde el cautiverio babilónico hasta Roma, simbolizando de cabeza a pies por ciertos materiales. La cabeza de oro, simbolizando el imperio babilónico, en los pechos y brazos de plata, el medo persa, y luego el vientre y muslos de bronce, simbolizado por Grecia, y luego las piernas de hierro, parte y la última forma que está por los pies y dedos, parte de hierro y parte de barro, ¿verdad? Y muestra, ese es el imperio romano. Y luego muestra la piedra cortada sin mano, que simboliza el reino del Mesías, que tumba la estatua de Nabucodonosor y se establece el reino de Cristo sobre la tierra cuando venga su segunda venida. También está simbolizado en Daniel con las bestias, las 4 bestias que salen del mar, mostrando el dominio gentil sobre la ciudad de Jerusalén hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? Entonces, para resumirlo prácticamente, Jerusalén pasó 73 años de historia bajo Babilonia, quiere decir en el exilio, y vemos que está representado por Babilonia, la cabeza de oro y león alado, ¿no? 612, Nínive fue destruida. 609, la primera batalla de Carquemis. 605, Nabucodonosor, primera deportación. Y vemos claramente la segunda deportación, 597. Luego Ezequiel anuncia cómo su pueblo estaba disperso, como la profecía de los huesos secos, y también la futura restauración final de Israel en su tierra antes de la venida del Mesías. 586, la destrucción del templo. El rey Nabonido en el 556. Luego la caída de Babilonia en el 539 para que los persas tomen el poder. El imperio persa está representado en la imagen de la imagen de Nabucodonosor, con el medo persa con pechos y brazos de plata, y también representado en la Daniel capítulo 7 como oso con 3 costillas, ¿no? Entonces Babilonia es conquistada en el 539, el segundo templo es completado y reconstruido, con Ageo y Zacarías, hablan también de esos profetas durante ese tiempo. Luego tenemos a Jerjes, luego el libro de Esther, luego el decreto de Artajerjes de ir y reconstruir la plaza y la ciudad y también el templo, ya puesto pues en marcha todo. Y luego vemos a Malaquías, ¿verdad? Que escribe como el último profeta de la escritura del Antiguo Testamento, advirtiendo pues lo que iba a ocurrir, ¿no? Y que no lo haría más hasta que enviara a su profeta Juan el Bautista. En el 333 vemos la batalla de Isus, la batalla de Arbela en el 331, y luego vemos que 300 años de historia griega son dominando sobre Jerusalén.
durante el periodo intertestamentario. El rey Felipe, el 359, 333 Alejandro el Magno, ese es el macho cabrío de Daniel 8 que tenía el cuerno grande. Alejandro muere, su reino es dividido en el 323, Seleuco trata de tomar Judea, la Septuaginta es escrita en el 284, en el 203 Antíoco el Magno toma Judea de Egipto, luego la revuelta de los macabeos para retomar nuevamente el control de lo que queda del templo, haber sido desolado, y el inicio de la influencia romana en el 63, y ese es el último reino sobre el cual empezó cuando empieza la historia de Jesús, el registro histórico de Jesús en el Nuevo Testamento. En el 63, Pompeyo toma Judea, así es como tomaron ellos el control de los griegos. Antípatro funda la dinastía herodiana. Herodes el Grande llega al poder, controla Judea y todo esto, que con el nacimiento del Mesías, y Augusto emperador era entonces en ese tiempo el César. Tenemos Herodes inicia la renovación del templo para consagrarse con los judíos, y en el 4 es cuando ha nacido el Mesías, que es cuando también después en el 4 más tarde de haber nacido el Mesías y de hacer la matanza de los inocentes, tiempo después que muere Herodes, ¿no? Entonces ahora veamos el desarrollo religioso prácticamente rápidamente, esta última parte, y cultural. Después del cautiverio babilónico, muchos judíos se apartaron de la idolatría pagana y buscaron obrar la santidad por medio de la obediencia estricta a la ley de Dios. Lamentablemente la ley se convirtió en su ídolo en lugar del Señor Jesucristo o el Mesías por venir, ¿verdad? Perdieron lo que es el espíritu de de la ley, que era realmente señalar a Cristo como ayo, ¿no? Después de la cautividad babilónica, los judíos comenzaron a usar la sinagoga como un lugar de aprendizaje, convirtiéndose así en el centro de la vida de Judea y en otras áreas con grandes poblaciones judías. El arameo se convirtió en la lengua de habla cotidiana, pero el hebreo se hablaba en las sinagogas. El desarrollo del sistema de dos partidos o sectas, de los partidos o sectas, ¿verdad? No solamente eran los fariseos y los saduceos, habían otros, ¿no? El Antiguo Testamento nunca menciona a los partidos o sectas predominantes en el Nuevo Testamento. Ellas se originaron durante el periodo intertestamentario, por eso lo estamos estudiando. La secta de los fariseos, la secta dominante, como ya hemos visto, judía durante la época de Cristo. Esta secta surgió para defender la forma de vida judía en contra de las influencias extranjeras. Tenía una buena iniciativa, sin embargo, le añadieron la tradición de los ancianos para asegurarse de que no iban a perder su identidad judía, y lo que resultó fue que perdieron el espíritu de la ley, que es Cristo, ¿no? O sea, el Mesías por venir. Estos legalistas estrictos creían en el Antiguo Testamento. En la política, los fariseos eran nacionalistas que querían restaurar el reino de la línea de David. Irónicamente rechazaron al hijo de David, Jesucristo. ¿Cómo? Adjudicándole que echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, ¿verdad? Lo que le llamamos nosotros el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Su ansia de poder les llevó a perder el verdadero sentido de la ley. Nuevamente, el espíritu de la ley. Lo que señalaba la ley era a la obra perfecta del Mesías, necesaria para nuestra justificación. El fin de la ley es Cristo, como dice la palabra de Dios, para todo aquel que cree, ¿no? La secta de los saduceos es la secta rica de enfoque social que quería abolir la tradición, y era sacerdotes, ¿verdad? La parte sacerdotal. Eran ricos. Esta secta fue liberal en su teología y rechazaba lo sobrenatural. Nuevamente no querían la resurrección ni el juicio final tampoco. O sea que asimilaron mucho de la enseñanza de los epicúreos en cuanto a eso, ¿no? No hay resurrección. También decía el cuerpo para las viandas para el cuerpo, como decían los epicúreos, como quien dice el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. ¿No es así como vive hoy en día la gente? Sí, sin casarse ni nada, que nos amamos así, vivamos así, ¿no?
Tremendo, ¿no? Los saduceos se oponían en casi todo a lo que los fariseos sostenían. Ellos pensaban como los epicúreos griegos, cuya filosofía era la de comamos, bebamos y seamos felices porque mañana moriremos. No hay resurrección. O sea que en esa parte estaban de acuerdo con los epicúreos, aunque no eran filósofos epicúreos, porque todavía oraban en el templo, pero era un sincretismo. ¿Sabe qué es el sincretismo, no? Es la introducción de las prácticas paganas dentro del cristianismo, ¿verdad? Eso también lo vemos mucho en las iglesias hoy en día, triste. Ellos pensaron que podían dominar sus apetitos corporales satisfaciéndolos. O sea que en lugar de rechazarlos, los practicaban. La secta de los escribas, los introductores profesionales de la ley que se remontan a los días de Esdras, eran los escribas, ¿verdad? Se encargaban de copiar los pergaminos y ponerlo letra por letra y todo para conservar la palabra de Dios. Tenía una labor bien importante la secta de los escribas. Esta secta se centró en la letra de la ley y no en el espíritu sentido de la ley. Es más, cuando llegaron los magos, vamos a ver más tarde, que ellos sabían bien dónde iban a hacer y todo, pero ninguno fue a mirar, ¿verdad? No le importaban. O sea, totalmente habían perdido realmente el espíritu sentido de la ley, que era señalar al Mesías como un ayo o tutor para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, cuando el rey Herodes les preguntó acerca de la ubicación del nacimiento del Mesías, de inmediato respondieron Belén, pero estaban tan ocupados con su propia agenda que nunca lo verificaron por ellos mismos. Si para los judíos ellos eran hijos de Dios automáticamente, por sanguinidad abrahámica. Los que eran paganos y que no merecían el reino eran los gentiles. Entonces estaban totalmente equivocados, ¿no? La secta de los herodianos, los oportunistas políticos. Esta secta judía trató de mantener el dominio de Herodes. Ellos querían descendientes de Herodes. Ellos querían descendientes de Herodes para gobernar en el trono. O sea, querían preservar la sanguinidad de Herodes. O sea, que sea familiares de Herodes quienes continuaran la descendencia, ¿no? Y con esto terminamos, como dice Gálatas 4:4. En el idioma griego, koiné establece el escenario para la escritura del Nuevo Testamento. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La insolvencia de la filosofía griega preparó todo para que la gente recibiera el mensaje del Evangelio. El griego era el idioma dominante, por eso en el Nuevo Testamento Dios decidió que nos quedara inspirado en el griego. Era el idioma que más se manejaba en la época. Y teniendo la Septuaginta también en el Antiguo Testamento, perfecto, ¿no? Entonces los caminos romanos y la ley se hicieron que el Evangelio se promoviera hasta los lugares más recónditos de la tierra. Pero Dios tenía su tiempo y su cumplimiento del tiempo de enviar al Mesías en donde más desarrolladas están las vías romanas para que se esparciera la palabra de Dios más rápidamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias.